Bien, vamos a iniciar hoy la sesión de la toma de posesión del doctor don Juan Manuel Martín Robles. Tiene la palabra el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía aquí en Almería, el ilustrísimo José Ángel Vélez González. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenas tardes. Ahora, sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir. Veo aquí muchas caras conocidas y eso la verdad es que me produce mucha alegría y una verdadera satisfacción ver que Juan Manuel es tan querido por nosotros y también por todos los que estáis ahí sentados. Alcaldes, aquí mucha gente, bueno, por detrás Andrés, historiadores. En primer lugar, lo que quiero es iniciar esta breve intervención es dando las gracias a la Academia por haber elegido este espacio, esta delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, un espacio que es de todos los andaluces, y quiero daros las gracias por haber elegido este emblemático lugar que además tiene tanto significado para nuestro querido Juan Manuel, ¿no? Es un honor para nosotros formar parte de vuestra historia, ya que nos permite abrir las puertas a la solemne sesión pública de recepción como nuevo académico a Juan Manuel. Pero es que además yo no puedo dejar de dar la enhorabuena a Juanma porque además de su parte profesional es amigo, entonces pues todo lo que yo diga pues realmente puede ser incluso tomado como ese cariño que le tenemos, ¿no? Pero bueno, de Juan Manuel solo podemos estar muy orgullosos todos los que vivimos aquí, todos los que lo conocemos, por esa incansable labor que está haciendo a diario, por esa incansable labor que realiza no solo a nivel de estudios y demás, sino también de puesta en marcha de espacios que son culturales tan importantes para nuestra provincia y que tan buenos frutos están dando y resultados. Por aquí está también Andrés García Ibáñez, al que no quiero dejar de agradecer también esa implicación. Pero bueno, Juan Manuel es un personaje que además de fomentar y difundir los estudios, actividades de investigación histórica, la renovación historiográfica, el proceso y el avance de los múltiples campos de la historia, está aplicando ese criterio, ¿no?, que como todos los que lo conocemos sabemos que es siempre buscando la excelencia y de alguna manera pues siendo muy, muy riguroso en todos los trabajos que realiza. La historia es un testimonio vivo de nuestro pasado, es el hilo que une nuestro presente con las raíces y es la brújula que guía nuestro futuro. Andalucía, que es una tierra de tradiciones y de cultura, tiene un legado histórico para mí, creo que de los más importantes que podemos, pues, de alguna manera reconocer a nivel mundial. Y esa labor que realiza la Academia creo que debemos agradecerla también porque es fundamental para preservar y difundir nuestro patrimonio histórico y cultural. Juan Manuel es un erudito incansable, como decía antes, porque además de estar al frente de los espacios más importantes museísticos que tenemos en nuestra provincia, como son el Museo de Lula, que aquí está su alcalde, que también hace una gran labor para mantener ese espacio, el Museo Doña Paquita, el Espacio 2, pero es que ahora no contentos con eso, se han embarcado en algo que va a ser un hito histórico, no solo para nuestra provincia, sino para nuestro país, que es uno de los museos más importantes que están poniendo en marcha y se inaugurará el próximo 15 de marzo, que es el Museo del Realismo. Y creo que, Academia, no habéis equivocado eligiendo a Juan Manuel. Creo que va a aportar muchísimo y para nosotros es un gran orgullo que hayáis pensado en él para ser un nuevo miembro de vuestra Academia, ¿no? Su ingreso no es solo un reconocimiento a esa trayectoria, sino también ese voto de confianza a la capacidad para seguir enriqueciendo el patrimonio artístico andaluz y almeriense. Y yo solo quiero dar las gracias en nombre del Gobierno andaluz, en el nombre de la delegada del Gobierno, que le hubiese encantado estar aquí, pero problemas de agenda no se lo han permitido. Quiero felicitar a Juan Manuel, que no está aquí, pero se lo trasladaremos. Quiero felicitarlo, no lo dejáis entrar todavía, a Juan Manuel por su logro. Su nombramiento como académico de la Academia de la Historia Andaluza es un reconocimiento merecido a su dedicación, a tu pasión y a su excelencia, aunque no está, pero se lo diré después. Yo solo lo animo a continuar con la labor, con el mismo entusiasmo y compromiso que hasta ahora ha mantenido, y confío en que su presencia en esta academia seguirá siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras, tan importante hoy en día. Doy la enhorabuena y solo pues que en el futuro tengamos muchísimos más académicos que sean de nuestra provincia, que sean de Almería y que sigáis contando con nosotros para todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Buenos días, ilustrísimo delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, excelentísimo alcalde de Béjar, excelentísimo alcalde de Olula del Río, compañeros de mesa, ilustrísimos académicos, señores y señoras. Mis primeras palabras son de agradecimiento
por poder volver a Almería, a la que ya es la tercera toma de posesión a la que he asistido, y por lo cual pues me siento muy contenta y muy orgullosa. Y como decía también el delegado de Cultura, pues es un privilegio que muchos almerienses se suman a nuestra academia y podamos contar con su sabiduría y su buen hacer. Para la academia, desde luego, es un honor recibir a un nuevo académico que, como la Junta ha elegido por su currículum, y desde luego el tener aquí este espléndido escenario, este magnífico salón que nos ha cedido el delegado de gobierno, la delegada de gobierno, pues es todo un privilegio, y espero que también le transmita nuestra gratitud en nombre de la academia, de los académicos y personalmente mío. Bien, vamos a iniciar el acto de toma de posesión como académico correspondiente. En principio, comentarles que los miembros de la Academia Andaluza de la Historia nos constituimos en Junta General Pública y Extraordinaria en este momento y en este lugar en la Delegación de Gobierno Andaluz de Almería. Y por lo tanto, desde este mismo momento, pues tiene lugar la apertura de la sesión en la que se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente al doctor don Juan Manuel Martín Robles. Tiene la palabra el señor delegado del Canciller Secretario General para dar lectura al acta de elección del recipientario, don Ramón de la Campa. En la ciudad de Sevilla, siendo las 6:30 de la tarde del 3 de octubre de 2023, con cumplimiento de todos los requisitos legales y estatutarios, se reúnen los miembros de la Academia Andaluza de la Historia en Asamblea General Extraordinaria en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, de acuerdo con la convocatoria debidamente cursada y con quórum suficiente según los estatutos y reglamentos de esta docta sociedad, con el siguiente orden del día. Único. Propuesta del presidente para que sea elegido, entre otros, como miembro correspondiente de esta academia en Almería, el ilustrísimo señor doctor don Juan Manuel Martín Robles. Doctor en Historia del Arte, con la tesis sobre Francisco de Paula Valladar Serrano, 1852-1924, con estudios de posgrado en Museología, Patrimonio Cultural y Gestión de Proyectos Culturales. Socio de la Red de Museos y Estrategias Digitales, REMEL. Miembro del Centro Virgitano de Estudios Históricos y del Instituto de Estudios Almerienses, de cuyo consejo asesor ha sido coordinador del área de creación entre 2001 y 2023. Vinculado profesionalmente a la gestión cultural y el comisariado de exposiciones desde 2005. En el 2012 fue nombrado director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, institución cultural desde la cual dirige y gestiona tanto el Museo Ibáñez y el Centro Pérez Siquier de Olura del Río, como las dos sedes del Museo de Arte de Almería y el Museo del Realismo Español Contemporáneo. Preside el vector de Cultura y Turismo Sostenible del Plan Estratégico Almería 2030 del Ayuntamiento de Almería. Sus líneas de investigación son el periodismo y sus vínculos con el arte realista español contemporáneo y actual, la plástica almeriense contemporánea o el patrimonio arquitectónico de Berja. Ha publicado más de 20 monografías sobre arte y arquitectura y participado en numerosos libros colectivos, revistas especializadas y congresos de ámbito regional, nacional e internacional. Proponen su elección junto al excelentísimo señor presidente e ilustrísima señora directora para Andalucía Oriental, los académicos ilustrísimos señores Sánchez Ramos y de la Campa Carmona, en atención a los múltiples y sobrados méritos que en él concurren y a las aportaciones intelectuales que pueden hacer a nuestro acervo cultural. La señora académica censora informa favorablemente esta elección de conformidad con los méritos que se expresarán en la posterior laudatio y discurso de contestación que pronunciará el ilustrísimo señor profesor doctor don Valeriano Sánchez Ramos. Votación.
Sometida a votación la propuesta del señor presidente, ha resultado aprobada por unanimidad de todos los asistentes. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9 de la noche del día de la fecha. De todo lo cual, como canciller secretario general, doy fe y así lo firmo, rubrico y sello. Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. Señores académicos, sírvanse ahí donde aguarda el académico electo y acompáñanle, instruyéndole por el camino y trayéndole ante nos, por favor. Aquí, primero. Ha resultado usted, vuestra ilustrísima, elegido por unanimidad, miembro correspondiente de esta academia. Proceda a leer el preceptivo discurso de ingreso. Adelante. Se pueden sentar. Excelentísima señora directora de la Academia Andaluza de la Historia, ilustrísimo señor secretario canciller, ilustrísimo señor delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas, autoridades, amigos y amigas, señoras y señores. Me permitirán que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la institución que nos acoge, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, órgano de la Junta de Andalucía
ubicado en uno de los más interesantes ejemplos de la arquitectura doméstica construida en Almería durante las últimas décadas del siglo XIX. Una vivienda que fue proyectada en 1888 por el arquitecto don Enrique López Rull para el abogado y destacado político almeriense don Emilio Pérez Ibáñez y que en 1905 se transformó en sede del Casino Cultural de Almería. Un edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1985, cuya elección para la celebración de este acto no ha sido fortuita, ya que aunque aún hoy para algunos sea un dato desconocido u olvidado, el que hoy nos acoge es un espacio estrechamente vinculado a la pintura indaliana, dado que en sus salones se celebraron algunos de los actos y exposiciones que en 1947 se organizaron en Almería como paso previo al primer aterrizaje de los indalianos en Madrid, hecho del que nos ocuparemos más tarde, y también vinculado al arte almeriense, puesto que entre las décadas de 1940 y 1970, entre estas paredes se celebraron numerosísimas exposiciones de pintura. El tema que he elegido para mi discurso de ingreso es el de la construcción de un imaginario a través del arte, Almería y el barrio de la Chanca en las artes plásticas. Un discurso estructurado en 3 grandes apartados que permitirán poner de manifiesto cómo el barrio de la Chanca, aquel enclave urbano de singular urbanismo y sencilla arquitectura, cuya humildad dignificaban sus habitantes con llamativos colores que competían en claridad con la luz mediterránea que lo baña, se convirtió a partir de la década de 1940 en parte del imaginario artístico de Almería, aunque para llegar a esta conclusión habríamos de empezar por el principio. Ciudad escasamente representada a través del arte durante buena parte del siglo XIX, más si se compara con el corpus de imágenes existentes de otras urbes andaluzas, como Granada o Málaga, que fueron especialmente atractivas para los viajeros que a lo largo de todo el siglo se pasearon por nuestra comunidad autónoma, dejando testimonio literario y visual de cómo era y cómo se vivía en aquellas. Durante las últimas décadas del siglo XIX, Almería se convirtió en fuente de inspiración para buen número de pintores locales que en el paisaje encontraron una de sus líneas de trabajo. Si antes de 1870 la mayoría de las vistas de Almería de las que tenemos constancia fueron realizadas por artistas que poco tuvieron que ver con la ciudad, como es el caso de las 2 vistas realizadas en 1785 y 1787 por el pintor valenciano Mariano Sánchez, como parte de la serie Vistas de los Puertos de España, realizada por encargo del rey Carlos IV y conservada por Patrimonio Nacional. El dibujo del pintor catalán Claudio Lorenzale, conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la litografía Almería Vista General de Nicolás Chapuy, incluida en el libro España, Vistas de las principales ciudades de este reino, publicado en París en 1844. El óleo del pintor sevillano Joaquín Díez, perteneciente a una colección particular almeriense y conservado actualmente en el Museo de Arte de Doña Paquita, una pintura realizada siguiendo literalmente el anterior grabado de Chapuy, o la litografía Almería de Francisco Javier Parcerisa, incluida en el tomo V del libro Recuerdos y Bellezas de España, editado en Madrid en 1850. Durante el último tercio de la centuria decimonónica, los pintores almerienses comenzaron a prestar atención al paisaje como género artístico y, en consecuencia, empezaron a interesarse por la imagen de Almería, trasladando al lienzo, la plancha o el papel una particular reinterpretación de la ciudad en la que, por lo general, siguieron la línea estética y formal de las vistas de Almería realizadas anteriormente y que acabamos de ver. Si entre los pintores locales, tanto profesionales como aficionados, que practicaron el paisaje, debemos considerar al virgitano Gabriel Faura Sánchez, cuyos paisajes destacaron en la exposición de arte moderno, escultórico y retrospectivo celebrada en Almería en 1893, Pedro Balonga Guirado, Antonio Fernández Navarro, Juan Antonio Godoy Godoy, Juan del Moral Pérez de Perceval, quien mostró 2 paisajes en la exposición provincial de Bellas Artes, Agricultura, Industrias y Minería organizada en 1895, Felipe de la Muela Vílchez, las discípulas de Antonio Bedmar, Braulia Cumela Molina,
cuyos paisajes se mostraron en las exposiciones de Bellas Artes celebradas en Almería en 1892 y 1893, y Francisca Orozco Cordero, que presentó en la exposición celebrada en 1895 3 paisajes, Manuel Tamarelli, José Rocaful o Emiliano Godoy Godoy, destacado cultivador del paisaje en su vertiente rural, que también trasladó al lienzo, sin abandonar la veta costumbrista que caracterizó buena parte de su producción, el paisaje de Almería. Especial consideración habremos de tener, por el tema que nos ocupa, con el pintor y litógrafo Hilario Navarro de Vera, autor Navarro de Vera, de algunas vistas de Almería especialmente conocidas por su difusión a través de libros, como España Geográfica Histórica Ilustrada, publicado en 1882 por Francisco Boronat, grabados, como el que tienen en pantalla, y otros medios impresos, como el álbum que en 1899 editó el Ayuntamiento de Almería con motivo de la inauguración de la línea de ferrocarril Almería-Baeza bajo el título Recuerdo de Almería. Aunque de autor desconocido, especial interés para el tema que nos ocupa en este discurso tiene el óleo Virgen del Mar, conservado en la colección de la familia Ruz de Perceval. Un cuadro en cuya parte inferior, bajo el rompimiento celestial en el que aparece majestuosa la Virgen de la Patrona de Almería, dispuso su anónimo autor una vista general de Almería desde el mar. Tras este tímido inicio de la puesta en valor del paisaje autóctono, un paisaje que hace del plano general su seña de identidad, destacando en el horizonte tanto la majestuosa presencia de la Alcazaba como la de algunos edificios religiosos más relevantes de la ciudad, como su catedral. Durante las primeras décadas del siglo XX, la dinámica se aceleraría y fueron bastantes más los pintores almerienses que practicaron el paisaje. Un género artístico que, como venía sucediendo en el resto de España desde las décadas finales del siglo XIX, poco a poco va adquiriendo mayor importancia y se hace mucho más presente en las exposiciones que se organizaron en Almería durante las primeras décadas del siglo XX. Así, si en la exposición de Bellas Artes celebrada en Almería en 1903 tan solo tenemos constancia de la presencia de un apunte de paisaje presentado por José García Cirre, ya en la muestra organizada en 1904 el número de artistas que presentaron paisajes se amplió considerablemente. Participaron allí Antonio Becerra Fernández, José García Gallot, Luis Roche y Antonio Bedmar. Una dinámica que se mantuvo en la exposición de 1911, en la que mostraron sus paisajes Rosario López Quesada, Antonia Quesada Córdoba, Nicolás Serrano, Ángel de la Fuente y Manuel Peralta. Ya en la década de 1930, mientras que en la exposición celebrada en 1934 presentaron sus paisajes Adelchi Garzolini, Miguel Muyor, R. Montero, Rafael Guerrero, Juan Morales Alarcón, Miguel Rueda y José Gómez Abad, en la Exposición Provincial de Bellas Artes de 1935 tan solo contaríamos con los paisajes de Gómez Abad y Morales Alarcón. Junto a los citados artistas y otros tantos que practicaron el paisaje en la Almería de principios del siglo XX fueron Carlos López Redondo, Dolores Gómez de Salazar o Ángel de Rojas Gutiérrez, señalado por don Dionisio Godoy como un destacado pintor de paisajes urbanos almerienses. Además de todos estos, especial interés tiene para nuestro discurso la aportación que al género hicieron la discípula de Antonio Bedmar, Rosa Romero Tortosa, y el pintor y arquitecto Guillermo Langle, autores ambos de vistas de Almería en las que la franja marítima y el perfil de la Alcazaba tienen una especial importancia, siguiendo el modelo de las vistas de la ciudad creadas en el siglo XIX. Tampoco podemos olvidar a la figura del pintor José Moncada Calvache, especialmente conocido por sus bodegones, pero a quien debemos considerar especialmente, al margen de su participación con paisajes en las exposiciones de Bellas Artes celebradas en 1916 y 1934, por ser uno de los pocos artistas anteriores al movimiento indaliano del que tenemos constancia, gracias a las investigaciones de doña María Dolores Caparrós Masegosa, de haber recogido en sus paisajes el barrio de la Chanca, como hiciese en 1915 en el óleo Vista de la Alcazaba. Si bien, como hemos podido comprobar en el apresurado panorama que acabamos de presentar, Almería como paisaje comenzaba a tener un cierto protagonismo en la pintura local de finales del siglo XIX e inicios del XX, no fue hasta la irrupción de la joven vanguardia indaliana cuando no solo se revalorizó la imagen de Almería,
sino cuando un barrio, el de La Chanca, se elevó a la categoría de imaginario representativo de la ciudad. Por ello, por la relevancia que para el imaginario de La Chanca y la configuración de la imagen artística del barrio tuvo lo indaliano, permítanme dedicar unos minutos a valorar cómo surgió y cuál fue la importancia del movimiento indaliano para la historia del arte español contemporáneo. El domingo 16 de diciembre de 1945, Jesús de Perceval presentaba en primicia su estética indaliana en la tertulia de artistas y escritores almerienses celebrada en los salones del bar La Granja Balear. Unas ideas estéticas planteadas por el polifacético artista e inquieto intelectual almeriense, con el objetivo de remover conciencias y provocar la renovación de las artes plásticas locales. Un discurso que rápidamente tuvo eco entre una parte de la juventud artística almeriense, favoreciendo la rápida creación del movimiento indaliano. Un heterogéneo grupo de pintores liderados por Perceval y quien era considerado por doña María Dolores Durán como el origen, principio y fin de lo indaliano, y en el que inicialmente se integraron Francisco Alcaraz, Miguel Cantón Checa, Luis Cañadas, Francisco Capuleto, Antonio López Díaz y Miguel Rueda. Unos artistas que, partiendo de los postulados promulgados por Perceval y agrupados bajo el totémico símbolo de Indalo, se desligaron de las orientaciones predominantes en la pintura almeriense y buscaron en la modernidad y su apego a los temas cotidianos nuevas formas de expresión. Unas propuestas, las indalianas, cuyo punto de partida estuvo inspirado en la recuperación de la antigüedad almeriense, con especial atención a las culturas prehistóricas del Argar y los Millares, el humanismo de regambre mediterránea, situando al hombre en el centro de su atención, y la valoración formal del Renacimiento italiano, alejándose diametralmente de la abstracción como opción estética. Unas líneas generales que, si bien sirvieron de punto de arranque y génesis del movimiento, en ningún momento se tomaron por los integrantes del grupo como una propuesta programática que dirigiese a todos y cada uno de sus componentes hacia un modelo filosófico o estético único y común, como sí sucedió con otros grupos artísticos surgidos en España. Como bien destacaron todos y cada uno de los integrantes iniciales del movimiento durante las entrevistas que les hizo don Fausto Romero Miura en los años 70 del siglo pasado, los indalianos nunca tuvieron una estética común, sino que cada uno de los pintores que participaron o se sumaron a lo indaliano siempre mantuvieron su personal forma de enfrentarse al arte, como si una suma de individualidades con intereses comunes se tratase. Lo indaliano no es una escuela, esa es una versión falsa. Lo importante era la idea, que nos unía a la idea. Lo indaliano era un estilo de pensar, si quieres, pero nunca una escuela de pintura. En nuestras exposiciones no había dos cuadros iguales, porque no teníamos maestro, porque en definitiva no pertenecíamos a una escuela, señalaba Francisco Alcaraz a Romero Miura. Dentro del grupo, cada uno pinta como Dios le da a entender. Lo indaliano no es una escuela, es más bien un movimiento. Son palabras de Miguel Cantón Checa. Lo indaliano no es una escuela, sino un movimiento en el que cada uno tiene su estilo. Exactamente. No hay una escuela indaliana, sino un movimiento de pintores, confesaba Antonio López Díaz a Romero Miura. Como bien resumió la insigne poetisa y catedrática de literatura vinculada al movimiento, doña Celia Viñas Olivella, lo indaliano no es una escuela, un estilo o una norma, es un espíritu, una actitud, un gesto. Una idea que también el filósofo y crítico de arte don Eugenio d'Ors puso de relieve en varios de sus escritos dedicados a los pintores indalianos, como en la glosa publicada en noviembre de 1948 en el diario madrileño Arriba, donde señalaba que un fetiche, que no una consigna, aseguraba su comunión. Destacado como uno de los primeros movimientos de renovación artística surgido en España tras el final de nuestra guerra civil. Rápidamente el movimiento indaliano fue valorado con especial atención fuera de los estrechos límites provinciales de una Almería aún adormecida y en reconstrucción. No en vano, desde sus inicios obtuvieron el apoyo de artistas e intelectuales de la talla de Daniel Vázquez Díaz o Eugenio d'Ors, y muy pronto tanto la crítica como la historiografía nacional le concedieron un puesto relevante dentro del discurso renovador de la figuración española de posguerra.
Una valoración positiva que quedó plasmada en las referencias que sobre los indalianos fueron dejando escritas algunos de los más relevantes escritores e historiadores coetáneos en libros de especial importancia para el conocimiento del arte español del siglo XX, como son La pintura española del medio siglo, de Juan Antonio Gaya Nuño, quien en 1952 calificaba al grupo almeriense como, cito textualmente, muy interesante y le auguraba un futuro prometedor. Otro de esos libros sería Antología Española de Arte Contemporáneo, publicada en 1955 por Cesario Rodríguez Aguilera, quien destacó la importancia concedida por Perceval y los indalianos al dominio de la técnica, señalando que tienden a lo constructivo, a lo completo, estudian las viejas técnicas y procuran lograr el más absoluto dominio del oficio. Cuanto más se domine este, más facilidades y más posibilidades de expresión. Nada de trucos ni de falsos efectismos. Continuando con ese repaso bibliográfico, el volumen 22 de la imprescindible colección Ars Hispaniae, dedicado al arte español del siglo XX. Un texto en el que nuevamente Gaya Nuño señalaría al grupo indaliano como ejemplo singular dentro del panorama uniforme de la pintura española de los años 40. También se le dará especial importancia al movimiento indaliano dentro del libro Introducción a la pintura española actual, obra de José María Moreno Galván, publicada en 1960. Seguimos con 30 años de arte español, libro publicado en 1972 por Carlos Areán, quien señalaba entonces que el grupo indaliano de Almería fue uno de los que iniciaron la renovación de la figuración tradicional en España. Y por último, siguiendo nuevamente a Carlos Areán, en este caso en el libro Balance del arte joven en España, un texto publicado en 1971, este significaría la aportación del movimiento indaliano al arte patrio, destacando que, tras esta inicial renovación madrileña, se produjo la de Almería, con la fundación del grupo indaliano capitaneado por el notable pintor Jesús de Perceval. 6 libros publicados entre 1952 y 1971, a los que podríamos sumar otros muchos, publicados a partir de los años 80 del siglo pasado, en los que se pondría en valor la importancia de la aportación de los indalianos a la renovación de la figuración andaluza y española. Una aportación que, si bien es cierto que no pretendió tener unas líneas rectoras que unificasen la acción plástica de todos y cada uno de los miembros que formaron parte del grupo inicial, los ya citados Perceval, Alcaraz, Cantón Checa, Cañadas, Capuleto, López Díaz y Rueda, y de aquellos otros pintores que poco a poco se fueron sumando al núcleo originario, como fue el caso de Francisco García Jiménez, más conocido como Pituco, Miguel Martínez o Paquita Soriano, por tan solo citar a algunos de aquellos que se unieron al grupo cuando éste no contaba más de 2 años de andadura. Sí que contó el grupo indaliano con un elemento unificador entre todos ellos, la puesta en valor del paisaje inédito de Almería, significado especialmente en el barrio de La Chanca. Un hecho singular y diferenciador de lo indaliano, en cuya valoración coincidirían todos los integrantes primigenios del movimiento indaliano al ser entrevistados por Romero Miura en la década de 1970. Libro fundamental para el conocimiento del pensamiento de aquellos pintores que estuvieron desde sus inicios vinculados al movimiento indaliano. En el año 2016, por fin, el Instituto de Estudios Almerienses publicó Los indalianos de don Fausto Romero Miura, un extenso volumen en el que quedaron recogidas aquellas charlas, hasta ese momento inéditas, que el abogado e intelectual almeriense, con raíces también virgitanas, mantuvo con los miembros del grupo indaliano entre 1973 y 1975. Aunque a lo largo de las diferentes entrevistas transcritas se podrán hallar algunos lugares comunes, tan solo un tema será recurrente en todas y cada una de las conversaciones mantenidas con Perceval, Alcaraz, Cañadas, Capuleto, Cantón Checa, López Díaz y Rueda: La Chanca. Un espacio urbano al que los indalianos se acercaron, como en 1985 apuntaba el crítico de arte nacido en Cuevas de Almanzora, don Antonio Manuel Campoy, por el compromiso con el entorno humano, algo que Campoy presuponía como una de las premisas teóricas que sustentaron la renovación indaliana. La Chanca fue un barrio
al que, como en 2009 confesaba Francisco Capuleto al periodista Guillermo Fuentes, llegaron todos los integrantes del grupo indaliano a través de Jesús de Perceval. También fue el barrio elegido como fuente de inspiración por los pintores indalianos, tanto por su singularidad urbanística y arquitectónica, algo que posteriormente también llamaría la atención de otros escritores, intelectuales y fotógrafos, como por el carácter inédito del mismo. Este carácter inédito, que el propio Perceval destacó a Romero Miura al señalarle que, cito textualmente, la Chanca, ese paisaje era inédito, lo descubrimos nosotros, y que ha quedado manifiesto en las notas que anteriormente hemos perfilado respecto a la evolución del paisaje como género artístico en la Almería. Si recuerdan las imágenes vistas, en ningún momento hemos visto nada de la Chanca, solamente vistas generales de la ciudad. Hasta bien entrada la década de 1930, ningún pintor almeriense prestó su atención en exclusiva al barrio, un paisaje urbano inexplorado al que mediados los años 30 del pasado siglo se acercaron, sin intentar aquí dilucidar quién fue el primero de ellos. Tanto José Gómez Abad, quien pintó la Chanca en numerosas ocasiones a lo largo de su dilatada carrera artística, partiendo siempre del acceso directo al motivo representado, trabajando sobre el terreno y recogiendo en sus lienzos la sugerente luz del barrio y los llamativos colores de sus viviendas, como Jesús de Perceval y Miguel Rueda, ambos vinculados, como ya ha quedado dicho con anterioridad, al movimiento indaliano desde sus orígenes. Artista para el cual la percepción estética de la Chanca siempre tuvo un peso mayor que cualquier connotación ética susceptible de trasladarse al lienzo, cuestión esta, la preponderancia de lo estético sobre lo ético que se mantendrá en toda la producción pictórica de raíz indaliana y que solo variaría tras la irrupción en el panorama creativo almeriense del insigne fotógrafo don Carlos Pérez Siguier, quien en sus series dedicadas a la Chanca planteó un equilibrio esencial entre ambos polos. Jesús de Perceval pintó sus primeras chancas hacia 1936-1937. Paisaje definido por Perceval como inhóspito, trágico, dramático, fuerte, intenso, de grandes masas ócreas. Al barrio se referiría el pintor durante la conversación mantenida con Romero Miura, señalando en un extenso texto que prefiero compartir íntegro con ustedes, señalando que la Chanca es una lección de forma, de volúmenes, nada más. De volúmenes coloreados sobre un plano ocre, dispuestos a la manera de un ajedrezado de colores. De volúmenes que, al recibir la luz del sol, proyectan una serie de sombras que permiten al pintor estudiar las formas. Es como un modelo vivo, un modelo que se mueve con la luz del sol y un modelo, además, con una coloración maravillosa sobre ese fondo dorado del monte, todos esos planos, esos cubos. La Chanca es una lección de pintura que nos hace comprender la enorme importancia de la aportación de Picasso a la pintura, la enorme importancia del cubismo. Una extensa cita, como ya les referí anteriormente, que bien podría servir como definición programática de cómo los artistas indalianos y almerienses por extensión se enfrentaron al paisaje de la Chanca a partir de este momento. También con una percepción eminentemente estética se acercó al barrio y sus paisajes Miguel Rueda, él durante los primeros años de la posguerra, cuando, como el pintor y profesor de dibujo confesaba a Romero Miura, la Chanca era la Chanca, cuando se veía el gusto de las gentes del barrio por tener bonito su barrio, cuando destacaba el gusto de aquellas gentes por el color, hasta el punto de conseguir, sin tener ni idea de pintura, un efecto muy agradable. Continúa la cita diciendo: era muy atractivo para la visión y cualquier extranjero que venía se quedaba boquiabierto. Pero hoy, estamos hablando de los años 70, ya está mucho más humanizado todo aquello y, por tanto, desconcierta más, pero pictóricamente interesa menos. Definido por Francisco Alcaraz como nuestra reliquia, la causa quizás de que naciera lo indaliano, el paisaje de la Chanca también fue trasladado al lienzo, o como en 1998 apuntaba Antonio López Ruiz, transfigurado en objeto artístico,
al interpretarse la chanca partiendo de la personal y peculiar sensibilidad que cada uno de los integrantes del movimiento, más que reproducirla servilmente y según la habitual estética tradicional, la chanca fue representada tanto por el mencionado Alcaraz, por Luis Cañadas y Miguel Cantón Checa. Considerado por Alcaraz como el paisaje definitorio de lo indaliano, en algunas de las chancas pintadas por aquel en 1964, de las que tienen en pantalla, en ellas parece contenerse lo que para Alcaraz significaba a nivel plástico el barrio. La chanca es una composición perfecta y su juego de volúmenes está en todos nosotros y en todos nuestros cuadros. Luis Cañadas, para quien la chanca, de verdad, vista en un día de sol, es de un esplendor extraordinario, algo de una fuerza y de un esplendor tales que anula por completo la personalidad, es algo de una alegría fantástica, extraordinaria. También pintó en varias ocasiones el paisaje chanqueño, un paisaje al que se enfrentó desde su incapacidad para captar la viveza y luz del barrio, según él mismo relatase, porque no iba de acuerdo con mi personalidad, como un problema compositivo, restringiendo su atención básicamente a las zonas de tierra, a los grises, a las partes de menos color. Considerado por la crítica e incluso por algunos de sus compañeros indalianos, como Capuleto o Cañadas, como el principal divulgador de la imagen de la chanca, Miguel Cantón Checa continuó trabajando sobre el tema de la chanca prácticamente a lo largo de toda su vida. Como el artista confesaba a Romero Miura, en aquellas conversaciones mantenidas en los años 70 del pasado siglo, decía Cantón Checa, creo que la chanca no la puedo dejar porque cuando voy allí me siento otra persona. En la chanca me elevo de tal forma que no tengo más remedio que pintarla. Un entorno urbano con el que el pintor se sintió especialmente identificado. Allí, incidiendo en el carácter inédito de ese paisaje, de un espacio no explorado por los pintores, según Cantón Checa, este era un paisaje que no existe en ningún otro sitio del mundo. Es el paisaje urbano más importante del mundo que yo conozco. Por su parte, si bien ambos artistas reconocerían abiertamente la importancia del barrio para el grupo indaliano y en alguna ocasión el paisaje y la singular arquitectura de la chanca sirvieron de fondo para sus escenas y composiciones, prácticamente ninguna muestra de paisajes chanqueño encontraremos en la producción artística de Francisco Capuleto, de quien tienen una imagen en pantalla, o Antonio López Díaz, indalianos más atentos a la figura que a otros géneros. Como ven, siempre el fondo, la chanca, pero en primer plano la figura. Al margen de lo expuesto hasta este momento, con el objetivo de poner de manifiesto cómo la chanca, ese paisaje indescubierto que Luis López Anglada definió como el desierto urbano más bello y más triste que han producido las tierras del sur, pues decía, con el objetivo de poner de manifiesto cómo se convirtió, gracias a la intervención indaliana, en parte indisoluble del imaginario colectivo de la ciudad de Almería, debemos retomar el relato histórico de la evolución del movimiento indaliano, para situarnos nuevamente en junio de 1947. Momento justo en el que los indalianos, acompañados entonces por algunos otros artistas almerienses, celebraron su primera exposición en Madrid, una muestra temporal organizada en el Museo Nacional de Arte Moderno, en la que por primera vez se mostraron algunos paisajes de la chanca, iniciándose así la proyección del barrio y su singular arquitectura fuera de las fronteras provinciales de Almería, y sentándose con esto las bases para la construcción del imaginario chanqueño. Así, además de las obras presentadas por Capuleto y Luis Cañadas, en las que el barrio nuevamente sirvió a estos jóvenes artistas de fondo para sus escenas, Títeres en la calle, obra expuesta en la colección, obra perteneciente, a la colección de la familia Capulino Jaramillo y expuesta en el Museo de Arte Doña Paquita, y yo,
título de la obra que están viendo, en el caso de Capuleto, o Latonero, en el caso de Cañadas, ya en aquella primera muestra indaliana en Madrid, el paisaje de la Chanca tuvo una notoria presencia a través de los óleos de Francisco Alcaraz, Miguel Cantón Checa, quien presentó 3 paisajes chanqueños, Cuevas del Torreón, Cuevas de las Palomas y la Casa del Gordote, que es la que tienen en pantalla, y, por supuesto, Jesús de Perceval, quien expuso una luminosa y colorista vista del barrio de la Chanca con la Alcazaba al fondo, hoy conservada en una colección particular. Con motivo de la segunda exposición indaliana en Madrid, en 1948, concretamente el 6º Salón de los 11, organizado por la Academia Breve de Crítica de Arte, fundada por Eugenio d'Ors, nuevamente el público madrileño tuvo oportunidad de disfrutar de varios paisajes de la Chanca, consolidándose así la imagen que del barrio se transmitía al exterior y con ello potenciándose a través de la pintura indaliana el imaginario de la Chanca. Para aquella importante muestra, considerada tanto por la crítica y la historiografía como por los propios artistas involucrados, como el momento de la consolidación de la propuesta indaliana, Miguel Cantón Checa volvió a seleccionar 3 paisajes chanqueños, Hoyo de la Chanca, Cuevas del Pecho y Barrio de las Palomas, mientras que por su parte Luis Cañadas presentó el paisaje El Barranco del Caballar. Exportado ya el paisaje inédito de la Chanca fuera de los límites de la provincia almeriense, un paisaje que llamó poderosamente la atención del público y la crítica madrileña. Tras la muestra de aquellos paisajes en Madrid, la imagen del barrio siguió mostrándose tanto en otras ciudades españolas, en las que los miembros del movimiento indaliano expusieron sus obras entre 1949 y 1967, Valencia, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Barcelona, Alicante o Benidorm, entre otras, como en Almería, a través de las diversas exposiciones que los artistas indalianos, tanto de forma individual como colectiva, organizaron en espacios de especial importancia para la cultura almeriense contemporánea, como las salas de la Biblioteca Francisco Villaspesa, el Círculo Mercantil o el Casino Cultural. Todo ello fomentando, a través de su particular visión y empeño, la asimilación visual y artística del barrio con la ciudad. La proyección que de la Chanca continuaron promoviendo a lo largo de los años algunos de los pintores que formaron parte del grupo fundador del movimiento indaliano, con especial atención ahora a Perceval y Cantón Checa, sumado a la línea de continuidad que se trazará entre estos y los jóvenes artistas que durante los primeros años de la década de 1950 se fueron sumando al movimiento, como es el caso de Francisco García Jiménez, más conocido como Pituco, y Miguel Martínez. Los paisajes de la Chanca continuaron mostrándose a lo largo de los años tanto en las salas almerienses como en las galerías de ámbito regional y nacional. Unos espacios en los que se mostraron vistas chanqueñas en las que el peso de la formulación indaliana del paisaje sería tal que, por lo general, la imagen que de la Chanca perduró en el tiempo fue la creada por aquellos indalianos que años antes decidieron convertir, en base a lo inédito, insólito y singular del mismo, el paisaje de aquel barrio almeriense en seña e identidad del movimiento y de la ciudad de Almería. Consolidada la imagen del barrio a través de las propuestas indalianas a lo largo de las décadas, y a pesar de que con la evolución de los tiempos se pondría de manifiesto que para el arte no hay una única visión de la Chanca, sino que hay diversas chancas, o como diría el pintor Martín Pastor, existen muchas chancas dentro de la Chanca. En ocasiones no solo influyó en la concepción del paisaje del barrio la estética indaliana, sino también las influencias que en aquellos pintores ejercieron la fotografía, el cine o la literatura, hecho que llevó a que hayan sido muchos los artistas almerienses que han aportado su visión al imaginario de la Chanca. Como muestra, y sin traspasar la barrera cronológica de 1980, momento en el que dará inicio una segunda renovación de la pintura almeriense que insuflará nuevos aires, tanto formales como estéticos, a la plástica local e influirá, como no podría ser de otra manera, en el modo en que los artistas dirigieron sus miradas hacia el paisaje almeriense y de la Chanca, sirvan los nombres de José Godoy, Julio Visconti, Dionisio Godoy, Antonio Robles Cabrera,
Carmen Pinteño, Adelchi Garzolini y Jesús de Haro. Una muestra abreviadísima de cómo el paisaje y el paisanaje de la Chanca forman parte indisociable del imaginario colectivo y artístico de Almería, realzando, sin duda, las palabras con las que en 1971 se referiría el político e intelectual almeriense Antonio González Vizcaíno al barrio, señalando, no sin mostrar una clara admiración por el mismo, que la Chanca tiene duende, un duende que se apodera de todo el que la contempla por primera vez, dejándole un recuerdo imborrable, un recuerdo impresionante. A la Chanca hay que mirarla con ojos de artista, hay que verla con detenimiento, si no, no se la entiende ni admira, no se la valora ni estima. He dicho. Les ruego se acerque al estrado para el acto de juramento. Y a ustedes les ruego de nuevo que se pongan de pie. Pues ahí está. Jura, promete observar los estatutos, reglamentos y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente con la lealtad todas las obligaciones de académico? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Hemos aprendido mucho de toda la disertación, sobre todo los que no conocemos el edificio. Y desde luego, además, pues el barrio de la Chanca, que no conocíamos, y su representación pictórica, tal como viene en el título de su discurso de ingreso, yo creo que ha sido muy ilustrativo y desde luego nos indica pues que contamos con un nuevo académico correspondiente. Y enhorabuena. Le pongo ahora el diploma. ¿Pones tú la medalla? ¿La medalla la pones tú? Señor académico, tome usted asiento entre sus compañeros y desde este momento entra usted en posesión como miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia. Tiene la palabra el señor secretario. Va a ser el discurso de contestación el ilustrísimo señor profesor doctor don Valeriano Sánchez Ramos, numerario de esta academia. Tiene la palabra. Buenas tardes. Con la venia de la presidencia
Procedo a la laudatio. Excelentísima señora directora de la Academia Andaluza de la Historia, ilustrísimo señor secretario canciller, ilustrísimo señor delegado, ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas de número y correspondientes de esta academia, autoridades, señores y señoras. Sean mis primeras palabras para congratularme porque esta ilustre academia acertadamente haya aceptado al doctor don Juan Manuel Martín Robles para su ingreso en esta docta institución. Este historiador del arte almeriense, virgitano a más señas, de seguro tiene méritos sobrados y suficientes para concurrir con los requisitos establecidos en los estatutos de nuestra institución para su entrada como académico correspondiente. Su licenciatura en la Historia del Arte por la Universidad de Granada, al igual que su posterior doctorado en el 2002 con la tesis doctoral don Francisco de Paula Serrano, Crítica, Historiografía y Teoría del Arte, Crítica musical y musicología, Antropología cultural, las fiestas y las tradiciones locales andaluzas y granadinas, dirigida por mi amigo, el profesor doctor don Ignacio Henares Cuéllar, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, validan una sólida formación. Sin duda, este basamento intelectual sustenta una buena aquilatada adscripción historiográfica a la investigación andaluza y española, de la que siempre Martín Robles ha hecho y hace gala en su quehacer. Una vinculación metodológica y científica que valida y demuestra con la ampliación y profundización en años posteriores de diversos másteres, siempre vinculados al mundo de los museos y del patrimonio. Máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia, en el 2004, en la Universidad de la Compañía de Jesús de Granada, máster en Museología, en el 2002-04, de la Universidad de Granada, o el máster de Gestión de Proyectos y Espacios Culturales 2015 de la Universidad de Alcalá de Henares, o el curso de Conservación del Patrimonio de 2007, también en esta universidad. Este desarrollo científico, bajo un prisma eminentemente granadino, sin embargo, lo ha volcado, no cabe duda, en un acendrado amor al arte que plasma en sus conocimientos sobre la tierra almeriense, dando luz, y nunca mejor dicho, si se está hablando de pintura en este día, a la historia del arte de esta ciudad y de esta provincia. Responde el doctor Martín Robles al ejemplo perfecto de otros historiadores e historiadoras almerienses y también del arte en particular, que han conjugado su aprendizaje e investigación en el andaluz y en lo español y también en su entorno, que han hecho de Almería una pieza clave de su comprensión intelectual, sin desprenderse ni un ápice del rigor y la altura científica de nivel. Su ejemplo más plasmario nos lo demuestran sus ocupaciones profesionales centradas, entre otros, sobre el patrimonio, el arte, la museología, la museografía. Tras su paso por la docencia como profesor del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, durante los cursos correspondientes al 2008 y hasta el año 2011, su pasión y amor lo condujeron directamente al mundo de los museos. Así, desde el 2012 y hasta la actualidad, es director de la Fundación de Arte Ibáñez Consentino, verdadero faro y luz, referencia de la cultura almeriense. Responsabilidad a la que suma la dirección, también hasta la actualidad, del Museo Ibáñez de Olula del Río, al igual que de 2015 y también hasta la actualidad, la de director artístico del Museo de Arte de Almería, en su sede del Museo Doña Paquita y Espacio 2, sumando en su haber, desde 2017 y también hasta la actualidad, el de coordinador del Centro Pérez Siquier de Olula del Río. Además de formación historiográfica rigurosa
y labor profesional especializada, Martín Robles adquiere una proyección provincial a partir de su ingreso en el 2010 como miembro investigador, y esto es algo que lo llevamos muy a gala, como digo, miembro investigador del Centro Virgitano de Estudio Histórico, entidad jurídica dependiente del Ayuntamiento de Berja, cuyo objeto es la investigación de la extensa comarca, y subrayo, interprovincial de la Alpujarra, y de la que me honro en ser uno de sus compañeros. Hoy muchos de ellos están aquí presentes y que le acompañan en la sala como muestra de respeto y admiración. Cualquier hijo bien nacido sabe que debe de devolver con generosidad y altruismo su saber a la tierra que le vio nacer. Y el doctor Martín Robles así lo ha hecho y hace siempre que le es posible. Me detendré en este tema porque muestra su compromiso personal e intelectual. Su proyecto de ingreso en el Centro Virgitano de Estudios Históricos lo dedicó a la rica forja de la arquitectura de Berja, cuyo fruto fue un magnífico libro titulado Rejería y Arquitectura Doméstica en Berja durante el siglo XIX, signos de distinción urbana de una sociedad burguesa en auge, editado por el Instituto de Estudios Almeriense en 2016. Si su ingreso en la institución comarcal fue en el 10, poco después, en el 2013, ingresaba en el Instituto de Estudios Almeriense, institución muy querida para mí desde que hace casi ya tiempo, vamos a dejarlo así, fui yo su director. El ingreso de Juan Manuel Martín para esta fecha demuestra que su intención era firme en quedarse en esta tierra, centrado en estas dos vertientes, la comarca y la provincia. Y no iba descaminada para nada, no iba descaminada en esta otra institución dependiente de la Diputación Provincial, en enriquecerse con su valía. Así, entre el año 2021 y 2023 ha sido el jefe del Departamento de Creación del Instituto. Por supuesto, no puedo dejar de remarcar a esta ilustre academia la autoría de Martín Robles del proyecto museológico, museográfico y de gestión del antiguo Hospital Provincial de Almería, su reciente nombramiento como director del Museo del Realismo Español Contemporáneo, cuya expectante apertura esperamos con interés, y cierre el broche de una etapa que no lo será menos esta mañana para este recipientario ya académico correspondiente con su ingreso en esta otra institución. Cabría decir mucho más de su quehacer, pero en este rápido recorrido por las líneas de investigación de Martín Robles merece también su reconocimiento público en las numerosas exposiciones que ha organizado. Son muchas, pero se las voy a omitir a ustedes, pero por razones sentimentales y afectivas, por ser de nuestro terruño, desearía recordar cuando ejerció de comisario en la coordinación y diseño de la exposición Miguel Salmerón Pellón, organizada en Berja en el 2014 por el Centro Virgitano de Estudios Históricos, y en el que colaboró como estrecho colaborador su compañero en la institución, mi buen amigo Javier Sánchez Real, actual responsable del Museo de Adra. Este artista virgitano, me estoy refiriendo a Salmerón Pellón, cuya valía es de ámbito regional y nacional, volverá a reconocerla a Martín Robles, de ahí su compromiso que les decía, cuando en el 2019, con otra exposición, ahora organizada en la ciudad de Almería, bajo el título Portada e Ilustraciones para la revista, se realizó en el Museo de Arte Doña Paquita, lo que nos indica cómo Berja y la Alpujarra tiene un aliado en este investigador que no ceja en su empeño de extender y mostrar lo mucho y bueno que tiene esta comarca. En gran medida, esta idea no es sino reflejo de cuantos, como ya he dicho, le acompañan aquí y que son embajadores de igual modo de tal cuestión. Me estoy refiriendo a amigos y compañeros como los arqueólogos Rosa Morales, Lorenzo Cara, al doctor Juan Pedro Vázquez Guzmán, a Joaquín Gaona, al
que es el alma mater del Museo de la Casa La Codolla, en Fondón, o al doctor Carlos Villoria, responsable junto conmigo de la apertura del Centro Hispano-Filipino, el Laujar de Andarás, o al doctor, y he dejado el último lugar por ser buen amigo, al doctor José Leonardo Ruiz Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y académico de número y compañero también de la Academia de la Historia de la Iglesia de Andalucía, que también me acompaña aquí y al que saludo. Todos ellos, como digo, han dejado sus quehaceres para acompañarte hoy aquí. Pues bien, el clan de los alpujarreños, feliz y cariñoso término que no es mío, sino que acuñó el arqueólogo Díaz Cantón para este numeroso y activo grupo de investigadores que vamos casi como los mismos gitanos de la chanca que veíamos, ¿no?, que vamos juntos a los sitios, ¿no? Pues bien, este grupo hoy también ofrece con su presencia en esta sala muestra suficiente y respaldo intelectual, al igual que lo hicieron en su día cuando aceptaron su ingreso en el Centro Virgitano de Estudio Histórico. El enfoque del investigador Martín Robles, por otro lado, lo avalan cientos y cientos de artículos nacionales, internacionales, simposios, congresos, coloquios, infinidad de cosas, ¿no? Todos son de alto nivel científico, así como ponencias, capítulos de libros colectivos, colaboraciones de diversos formatos que por extenso les voy a aludir a ustedes en la sala. Yo ya me lo he leído y se lo digo yo, lo eludo en este discurso de respuesta. Solo resaltaré su empeño y esfuerzo como hijo de la tierra que lo vio nacer, y vuelvo a referirme a su tierra, a Berja, en estudios consagrados al mundo del arte en la Alpujarra, en 3 líneas básicas que se han publicado, muchas de ellas en la revista Farua, que es la revista del Centro Virgitano de Estudio Histórico, que es, en cierta medida, el referente intelectual de la comarca alpujarreña. Y no lo olvidemos, la Alpujarra representa a un cuarto de esta provincia, y es también 1/3 de la provincia de Granada. En sí mismo es una provincia. Me estoy refiriendo al artista Miguel Salmerón Pellón, Tradición y Modernidad, en la obra de un polifacético creador, publicada en 2019, 2020 y 2021. Una segunda línea, arquitectura decimonónica, con trabajos como ornato y arquitectura doméstica en la sociedad de Berja durante los siglos XIX, de piedra, yeso y estuco, portada y elementos decorativos, que es del año 2010, o vivienda y espacio doméstico en Berja, Almería, durante el siglo XIX, las casas burguesas de la calle El Agua, en la que yo mismo tuve ocasión de compartir autoría con él entre los años 2014 y 2017. Y la tercera línea, a mi modo de ver, el arte religioso en Berja, con contemporaneidad y arte sacro en la iglesia parroquial de Berja, Andrés García Ibáñez, y la decoración pictórica del Templo de la Anunciación, alegoría y virtudes evangelistas, arte religioso contemporáneo, recuperación patrimonial y fervor popular en Berja, la Virgen de la Soledad, obra de José María Aguilar Collados, de 2009, los retablos de la Iglesia de la Anunciación de Berja, pasado y presente en nuestro patrimonio cultural sacro, 2011, o imágenes de pasión, arte y iconografía en la Semana Santa de Berja, de 2012. Queda demostrada, por tanto, su vinculación para el desarrollo y el dinamismo de su tierra. Y si bien hay otras muchas líneas de trabajo de las que también voy hoy a omitir, por su relevancia ahora ya en el ámbito provincial para Almería y su proyección andaluza, regional en este caso, nada menos que 35 libros así lo avalan, de los cuales, también lo voy a omitir, reduzco mucho, de los cuales discerniremos en el doctor Martín Robles algunas líneas. La primera, de un lado, el exhaustivo análisis de los artistas almerienses que lo hacen valedor de un gran conocedor de la producción provincial,
De entre esos libros, cabe recordar los dedicados a Rafael Gadea, por ejemplo, su colección íntima, publicada en 2016, o su biografía editada en el 17. Los centrados en Federico Castellón, artista bien reconocido en los Estados Unidos y que personalmente tuve empeño en dar a conocer en Almería cuando yo dirigía el Instituto de Estudios Almerienses, y del que Martín Robles, a posteriori, nos deja dos obras esenciales: la serie erótica, dedicada en el 2011, o la colección del artista, publicado en el 2016. Nuestro académico correspondiente también ha dedicado a otros artistas específicos: Pepe Bernal, en su obra Abstracción en clave mediterránea, de 2012, o Golucho, Retrato inacabado, de 2012. También en obras más recientes, como del 2022, ¿no?, 4 artistas ney almerienses: Vicente Ferrer, María Dolores Casanova, Miguel Capel y Pedro Gilabert. Pero sin duda, dentro de este capítulo merece reconocimiento aparte la gran labor por dar a conocer a quien, a mi modo de ver, es uno de los mejores artistas y más interesantes de la tierra almeriense. Vaya por delante que no lo expreso con la pasión de quien lo conoce personalmente, sino que estimo que es merecedor de ello. Me estoy refiriendo al pintor Andrés García Ibáñez, al que Martín Robles ha consagrado gran parte de su obra intelectual, en libros esenciales para conocer a este artista, que hoy nos acompaña aquí, he tenido ocasión de saludar esta mañana. Me estoy refiriendo a libros que expigo simplemente como primordiales: Naturalezas muertas y retratos, de 2010, Andrés García Ibáñez y el arte contemporáneo almeriense, 1971-2010, Biografía inacabada o sus retratos reales, ambos de 2011, Pintura religiosa, 1986-2004, Catálogo razonado, de 2012, o la Tauromaquia, de 2013. Confiemos que seguirá profundizando en su obra, porque sin duda sigue siendo necesaria dar a conocer la grandeza de su arte. Sería lógicamente desmerecido no reconocer también en esta sala cómo Martín Robles ha tenido tiempo para estudiar la obra del afamado pintor español Antonio López, dejándonos libros como Antonio López, obras del Museo Casibáñez, publicado en el 13, o de Goya Antonio López, obras sobre papel, colección del Museo Ibáñez, impreso en el 2023. En este sentido, y sin poder detenerme en ello, gracias a Martín Robles tenemos ese hilo conductor que es el realismo, que cose e hilvana en una dimensión intelectualizada de carácter nacional y estimo que hasta internacional. Una segunda línea, y solamente estoy hablando de libro, una segunda línea de acción de Martín Robles la esbozamos dentro de su mundo profesional en torno a los museos. Obras de su pluma son el Museo de Arte Doña Paquita y el Museo Ibáñez, guía de la visita, con diversas ediciones, siendo la última de 2016, así como la colección André Imán Colón, una mirada al grabado francés contemporáneo, del 2017, o Venecia en el imaginario artístico, colección Vida Muñoz, de 2018. Y una tercera línea, la tercera línea de trabajo cuando uno ve todo el volumen de libros, ¿no? Una tercera línea, como digo, que es a mi modo de ver lo que tendremos en el futuro que leer más, y es la referida al propio movimiento indaliano, ¿no?, del que hoy ha dado una lección magistral, ¿no? Ello se advierte ya se advierte en libros que ha editado Martín Robles. Me refiero a Capuleto, obra completa, 2014, Francisco García Jiménez, Pituco, un pintor indaliano, 2016, o el esfuerzo recopilatorio que hizo en su libro Pintores indalianos en el Museo de Arte Doña Paquita, de 2016, y por supuesto la obra de Pérez Siquier, Esencial, libro que publicó en el 2014. Es
precisamente en esta línea, aquella en la que nos ha debilitado con este brillante discurso, en la que desearía, nunca mejor dicho, trazar, si es que yo soy capaz de trazar y bosquejar, bueno, un boceto de ideas, ¿no? Pues sus libros son mero reflejo, entiendo, de cuanto Martín Robles sabe del tema, a tenor de lo escuchado aquí esta mañana. Vaya por delante mi respeto hacia el tema que, insisto, intentaré abocetar, pues si mi profesora de dibujo me viera esta mañana, mi profesora de dibujo fue la pintora Carmen de Perceval, hija del insigne pintor indaliano, fue mi profesora. Según ella, seguramente me diría, si estuviera viva, me diría la hija de Perceval, doña Carmen, me diría que mi mano vale mucho para escribir historia, pero para dibujar, Valeriano, para dibujar arte, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno. Pero puesto en este empeño, intentaremos trazar algunas pinceladas que, en mi modestia opinión, revelan la altura del discurso de Martín Robles. No hay duda que los paisajes de la Chanca, creados por los artistas que formaron parte del movimiento indaliano, liderados por Jesús de Perceval, deben considerarse elementos fundamentales e indisolubles a la génesis y consolidación del imaginario almeriense que en torno al barrio de la Chanca y aún hoy día permanecen en la conciencia colectiva y artística. Así, el discurso de Martín Robles manifiesta en la parte final de esta cuestión, y no menos cierto, como se ha apuntado en varias ocasiones en su intervención, ¿no? Otras manifestaciones artísticas también ayudarían a la difusión de esta imagen de barrio y sus habitantes, más allá de la propia ciudad de Almería. Nos estamos refiriendo a la literatura y la fotografía, dos medios de expresión que también se han ocupado de la Chanca. También hablaba del cine, pero yo me voy a detener especialmente en literatura y fotografía, con el respeto, me ha parecido por ahí a mi amigo el Che, que lo estoy viendo, voy a hablar un poco de fotografía. Bueno, a ver lo que me sale. Dos medios, como digo, de expresión que también se ocuparon de la Chanca, en la que igualmente vieron el medio de expresión y de inspiración, decía. Hay que decir que se centraron en ella con posterioridad las primeras imágenes indalianas de las que él es el grueso de su discurso. Pues fue un efecto que causó impacto en los asistentes a las exposiciones, de las que ya ha hablado él, y que bajo el signo del Indalo se celebraron en buena parte de la geografía española. Como ha apuntado el doctor Martín Robles, estos nuevos lenguajes aportaron al imaginario del barrio puntos de vista distintos, especialmente respecto a sus habitantes y a sus formas de vivir, que rápidamente se suman a la imagen construida por los indalianos, se añaden nuevas. En el caso de la literatura, recordaremos que como pocos años después de la exposición de las primeras chancas indalianas, ya contamos con una bella y extensa descripción del barrio, que fue la que publicó en 1953 el geógrafo francés Jean Sermet, en su popular libro La España del Sur. Incansable estudioso, amante de Andalucía y sus paisajes, este hispanista, Sermet, visitó la Chanca durante su estancia en nuestra región, y en aquel barrio halló, al margen de una llamativa arquitectura colorista, la conjunción de un solo espacio en el que estaba conjugada España y África, como también en su día resaltó el antropólogo Julio Caro Baroja, que también estuvo en Almería y señalaba pues más o menos lo mismo que decía Sermet. La referencia de Sermet es bastante recurrente en la literatura de los estudios que sobre el barrio se llevaron a cabo a lo largo de décadas, y es por ello, y es imprescindible subrayarla. Cito a la letra. África, sin embargo, instalada en Almería, en la misma Almería, en la rambla de la Chanca, entre la Alcazaba y el puerto pesquero, inaudito espectáculo que merece por sí solo el viaje a Almería y hasta el viaje a Andalucía. España y África a la vez. A la derecha de la rambla de la Chanca,
un cerro de pendiente rápida que prolonga orgullosamente la masa de la Alcazaba. A su pie, escalonadas 10 o 12 filas de casas de una sola planta, ventanas enrejadas, tejado plano, aglomeradas como pueblos mineros, construidas en serie con el utilitario propósito de alojar la creciente población, pero que la fantasía andaluza colorea violentamente de azul, rosa, ocre, verde, castaño, gris, etc. A la izquierda, enfrente, el mismo impresionante abigarramiento, pero esta vez además con centenares de cuevas malolientes que en más de 100 metros de desnivel horadan la Marga y la Toba como en cualquier ciudad mora de África. Huele a la vez a cabra, a tomillo, a humo picante, a plantas del monte, a mugre y a hombre. Todo ello en un fascinante desorden de líneas y de tonos. Fin de la cita. Unas líneas entre las cuales, por sus vínculos con las imágenes pintadas por los artistas almerienses y el imaginario creado en torno al barrio, destaca la concisa descripción que Sermet hacía de la arquitectura chanquera. Decía: casas de una sola planta, ventanas enrejadas, tejado plano, aglomeradas como pueblos mineros, que la fantasía andaluza colorea violentamente. Fin de la cita. Al margen de algunos otros textos, como los artículos que sobre la chanca aparecieron en la década de los años de 1960, en publicaciones de tirada nacional, como el diario Pueblo de Madrid o la revista Incunable de Salamanca, donde José María Pérez Lozano, periodista, profesor de la Escuela de Periodismo de la Iglesia y fundador de la editorial Propaganda Popular Cristiana, resaltó unas notas en las que, junto al análisis social de la acuciante realidad del barrio, deslizó algunas breves referencias al paisaje de la Chanca y que son de interés. Destacaba Pérez Lozano en su artículo, que publicó en 1960, bajo el título Una parroquia en el infierno, divulgado en Incunable, en Salamanca, el atractivo que para los turistas tenía su arquitectura y cómo, y esto es literal, las cuevas y las chabolas parecen subir ladera arriba una montaña ocre, salina, enfrente el mar, aquí el paisaje es pura geología. Fin de la cita. Avanzando en el tiempo y consolidado plenamente el imaginario que sobre el barrio se había creado a partir de las imágenes indalianas, hay textos de dos escritores almerienses cuyas descripciones de la Chanca no hablan de los valores plásticos de aquel singular enclave urbano. Nos referimos a José Ángel Tapia Garrido y a Antonio González Vizcaíno. El primero, historiador y sacerdote almeriense, popularmente conocido como el Padre Tapia, se acercó al barrio de la Chanca en su libro Almería, piedra a piedra, biografía de una ciudad, que publicó en 1970. Este académico correspondiente de la historia acercó la visión de este singular barrio almeriense desde el punto de vista histórico, destacándolo como, decía, la cuna más antigua de Almería, como desde un punto de vista también visual. Propuestas las que en palabras de Tapia parecen describir al mismo tiempo que la realidad del barrio uno de aquellos cuadros que, pintados por los artistas almerienses, dieron a conocer la Chanca fuera de nuestras fronteras provinciales, destacándolo como parte indisoluble ya del imaginario almeriense. Escribió este sacerdote, que fue también sacerdote en Berja y cronista correspondiente de la historia. Desde la orilla del mar, desde el lecho mismo de la Rambla, convertida en la avenida más bonita de la ciudad, arrancan las calles en ordenadas hileras de casas humildes. Pronto comienzan a torcerse, adaptándose al terreno, para acabar desflecándose en grupos sueltos de casas aisladas por las barracas y los cerrillos, desprendidos de la sierra hasta alcanzar las cornisas más altas y festoneándolas de cuevas. Parece el lienzo de revuelo de un pintor loco, que hubiera
mezclado miles de cubos de quebrada esquina con los colores más vivos de su imaginación. En esta sosegada anarquía tratan de ordenar valores la Rambla, el espolón de la Alcazaba y el Cerro de las Palomas. Y de esta fuerza en tensión de forma, color y sonido se forma la chanca y sobre la chanca el sol. Fin de la cita. En consonancia con este posicionamiento de Tapia, que subraya la singularidad del barrio y destacaba la importancia que para los pintores indalianos, el intelectual y político almeriense Antonio González Vizcaíno describió la chanca en 1971 en su libro Almería es mi afán y la definió, y cito textualmente, un suburbio sui generis diferente a todos los demás barrios de Almería, incluso de España. No es una barriada barogiana ni nada parecido. La chanca no es mejor ni peor, es distinta, porque tiene una personalidad propia, inimitable, porque posee un colorido especial. Las fachadas de las casas de la chanca, mitad casas y mitad cuevas, están encaladas en un blanco cegador, de un blanco de nieve. En el enjalbegado de estas fachadas alternan el blanco con el rojo vermellón, el azul añil con el ocre dorado. El conjunto de esta barriada es de una policromía única, singular. Los pintores indalianos han captado fielmente, maravillosamente, el colorido de la chanca. Por eso en sus cuadros se ve reverberar el sol sobre los muros de las casas cuevas de este barrio tan pintoresco. Fin de la cita. En este breve paseo por la chanca y su imagen a través de la literatura, complementario a la génesis y consolidación del imaginario indaliano que crean sus pinturas, hemos de dejar para finalizar, y aquí voy a omitir porque he saludado antes a la viuda y no quiero, me lo ha dicho así. Bueno, en la referencia más poética cuyas sugerencias visuales son palmarias, cuando en el libro de la chanca Juan Goytisolo se trata, en un relato que escribe en una visita que hace el escritor e intelectual a Almería a finales de los 50 y que se editó en 1962 en el exilio, en Francia, el cual circuló en España pues bueno, de una forma clandestina y que no tuvo una primera edición completa hasta 1981. Pues bien, el descarnado relato de la vida de la chanca dentro del más puro estilo de crítica social, a lo largo del mismo Goytisolo deslizará varias referencias al paisaje chanquero, que al igual que las imágenes creadas por los indalianos, hoy forman parte del imaginario del barrio, como singular espacio representativo de la ciudad de Almería. Unas referencias que destacan especialmente por el impacto visual provocado en el lector y por el particular aportación al constructo cultural del barrio, al proponer nuevas perspectivas. Así, en sus líneas, la inmediatez del relato se aúna a la poética sugerida por toda la manifestación artística, colocándonos ante una realidad que es acuciante, poniendo de manifiesto que no existía ni existe una sola chanca. Las líneas de Goytisolo que describe este paisaje en el que ante el protagonista de su novela se extendía y señalaba, y cito: el barrio de la chanca se agazapa a sus pies de la atalaya del Torreón, luminoso y blanco, como una invención de los sentidos. En lo hondo de la olla, las casucas parecen un juego de dados arrojado allí caprichosamente. La violencia geológica, la desnudez del paisaje son sobrecogedoras, diminutas, rectangulares. Las chozas trepan por la pendiente y se engastan en la geografía quebrada del monte, talladas como carbunclos. Fin de la cita. Las palabras del libro de Goytisolo, por el impacto visual que tuvieron sus imágenes sobre la chanca, que cruzaron nuestras fronteras nacionales y deben conectarse con igual contundencia desde otro lenguaje no menos relevante, que es el de la fotografía.
En este caso, a través de la figura del fotógrafo Premio Nacional de Fotografía 2003, Carlos Pérez Siquier. Como digo, aquí voy a cortar un pelín la exposición, no por nada, porque quiero hacerlo así, ¿no? Bien, en el 2003, en la que Carlos Pérez Siquier, a quien conocí personalmente durante mi etapa de director del Instituto de Estudios Almerienses y al que también me honró compartir con él el Premio Cultura, Premio Alcazaba de 2020, fuimos compañeros. Lo he dejado así para lo último, por eso lo cortaré y porque he hablado con la viuda y bueno, ya se lo he transmitido a ella y ya está. Pues bien, como digo, este insigne fotógrafo se lo oí decir en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones, además privadas, ¿no?, con él. Y pongo por testigo, porque también estaba, y pongo por testigo también, y que lo recuerdo con bastante nitidez, porque recordar los historiadores, eso sí, recordar tenemos muchos recuerdos. Lo recuerdo con nitidez la conversación que tuvimos Pérez Siquier, el que le está hablando a ustedes, quizás ya de las pocas voces que pueden contarlo, el poeta Julio Alfredo Egea y la pintora Carmen Pinteño, a la que me unía bastante. Pues bien, desde luego, a mi modo de ver, Juanma, Pérez Siquier no fue el primero, desde luego, ni el único fotógrafo que en La Chanca halló los motivos suficientes para centrar allí el objetivo de su cámara durante la década de los años 50. Antes que él, o en paralelo a sus muchos paseos por el barrio, este fue también captado, entre otros, por el fotógrafo húngaro nacionalizado español Nicolás Müller o por el polifacético indaliano Jesús de Perceval. Pero, en todo caso, habría que considerarlo uno de aquellos creadores también de los que participó activamente, junto con los integrantes del movimiento indaliano, en consolidar esto que hoy estamos hablando aquí, que es ese imaginario de La Chanca. Nos referimos, claro está, a La Chanca, como indicaba el doctor Martín Robles, a ese espacio urbano que a partir de los últimos meses de 1954 se transforma en campo de experimentación del fotógrafo, es un campo de experimentación. A nuestro modo de entender, el fotógrafo se enfrentó al barrio desde una posición humanista, en la que la ética y la estética conviven en total armonía, en su especial atención a los habitantes. Has puesto algunas pinturas de la figura y el fondo de La Chanca, ¿no?, en atención a esos habitantes del barrio. En tal sentido, nuestro académico correspondiente ha señalado, en un texto que he tenido ocasión de leer más reciente, inédito, yo diría, y cito ahora a nuestro académico correspondiente, lo siguiente. Sin lugar a dudas, entre los fotógrafos cuyas imágenes de La Chanca han tenido especial proyección intelectual, debemos de reservar un puesto de especial relevancia a Carlos Pérez Siquier, quien, plenamente consciente de la importancia de las imágenes como transmisoras de valores fácticos no visibles para todos, pero sí al alcance del creador, y del nuevo papel social que la fotografía podría ejercer en la contemporaneidad. Elevó a La Chanca a un orden superior al convertir el barrio y sus habitantes en protagonistas de unas imágenes directas y sin filtros que rápidamente llegaron a todo el mundo y en un camino que lo llevó de lo local a lo universal, llamando poderosamente la atención de sus contemporáneos. Fin de la cita. Son muchas las cuestiones que en este campo tan apasionante como el de la fotografía, lo conozco poco y aquí, como me ocurrió con mi maestra Carmen de Perceval, y mira que he hablado a veces con el Che, con el fotógrafo, no he aprendido nada, simplemente cito, no, tú vales mucho para esto, pero bien. Como digo, la prudencia me aconseja desligar el análisis imagen a imagen, no tenemos tiempo.
pero sí unos minutos para evitar extendernos más allá de los sobrados méritos que la figura por sí sola que tiene Carlos Pérez Siquier. Este artista sirva de ejemplo metodológico para un análisis mucho más extenso de la chanca, que ha sido espacio referencial de buen número de fotógrafos. Concluiremos que si los integrantes del movimiento indaliano, como ha quedado patente en este brillante discurso, están indisolublemente unidos a la génesis y a la consolidación del imaginario de la chanca, debemos de situar a aquellos jóvenes renovadores de la pintura almeriense entre los primeros valedores que tuvo el barrio y su imagen. Y en igual sentido también lo fueron, a mi modo de ver, la literatura y la fotografía, tal vez influenciados por los propios paisajes indalianos, quienes coadyuvaron en su momento en la creación de parte de aquel imaginario. Un todo de la historia de la cultura almeriense más reciente, que es santo y seña de este movimiento artístico. Pues bien, llegado a este punto, al igual que el marco fijado por nuestro doctor, no nos queda más que cerrar nuestra intervención en esta laudatio con este preceptivo discurso de respuesta, no sin dejar de pasar la ocasión para expresar de forma personal nuestra felicitación al ya académico don Juan Manuel Martín Robles, por supuesto a la Academia por su acertada elección, y en consecuencia valido y confirmo ante esta docta e ilustre Academia su discurso de ingreso al reconocer en este nuevo académico correspondiente, compañero ya, reputadas actitudes y suficientes para permanecer en la misma, bagaje documental, líneas de investigación suficientes y meditada reflexión científica, 3 pilares básicos que darán lustre y luz a esta ilustre Academia y redundará en la historiografía alpujarreña, virgitana, almeriense, andaluza e internacional. He dicho. Muchas gracias al profesor doctor don Valeriano Sánchez Ramos por esta magnífica laudatio del nuevo académico correspondiente. Y a continuación va a tener lugar un acto no previsto, pero no por ello menos emotivo, y es que se va a hacer entrega por parte del alcalde de Béjar de un recuerdo de este acto. Cuando quiera. Breve y conciso, solamente decir que es un auténtico honor ser el alcalde de la ciudad de Béjar, una ciudad magnífica, que la hacen magníficas, grandes personas, como ha quedado patente en el ámbito cultural también, en el magnífico discurso del nuevo miembro de la Academia y de nuestro querido y admirado Valeriano. Juanma, recibe este obsequio como muestra de la admiración y el respeto de tu ciudad a tu persona, porque hace grande nuestro pueblo. Muchas gracias por ser como ahora. A mí ya solo me queda pues agradecer a la asistencia a este acto en torno a la posesión del ilustrísimo ya señor doctor don Juan Manuel Martín Robles, a la Academia Andaluza de la Historia, a las autoridades, a los académicos y a todos que los han acompañado. Muchas gracias y se levanta la sesión.